Bueno, buenos días, buenas tardes. Mi nombre es Angélica Bufa, soy de Montevideo, Uruguay. Trabajo para la empresa Modelity y tengo más o menos 11 años de experiencia con la plataforma. Hoy vamos a estar viendo el tema de procesos asincrónicos. Vamos a estar cubriendo primero qué es un proceso asincrónico, cuándo y por qué los tenemos que usar. Vamos a cubrir los tipos de procesos asincrónicos que podemos implementar en Apex y para cada uno de ellos vamos a ver cosas del tipo cuándo conviene utilizar cada uno de ellos, cómo se implementan, buenas prácticas, cómo los testeamos y cómo los podemos monitorear. La idea es que esto sea teórico-práctico, entonces vamos a ir conversando sobre cada uno de los tipos y viendo ejemplos de uso. También comparto todos los recursos que utilicé para armar esta presentación. Les dejo links a un trail de Trailhead donde se cubren cada uno de estos puntos y además ustedes pueden utilizarlos como práctica. Bueno, lo primero que quiero comentar es, ¿qué es un proceso asíncrono? Y acá quiero hacer una salvedad, que procesos asíncronos se pueden utilizar en cualquier tecnología, no es algo que sea exclusivo de Salesforce. Además, a la hora de clasificar procesos existen varios tipos de clasificaciones. Una clasificación de procesos es dividirlos en procesos síncronos y procesos asíncronos. Para que ustedes comprendan cuál es el concepto de asincronía, me gusta partir de o explicarles cuál es el significado de que un proceso sea síncrono, porque me parece que es más sencillo de entenderlo. En un proceso sincrónico, las tareas que lo componen se ejecutan una a continuación de la otra. Es decir, si mi proceso está compuesto por 3 tareas, la tarea número 2 no puede continuar hasta que la tarea comenzar hasta que la tarea número 1 haya finalizado. En contraposición, en los procesos asincrónicos, las tareas se pueden ejecutar en un segundo plano. Entonces, el usuario no tiene que esperar a que esas tareas que se están ejecutando en segundo plano terminen para continuar haciendo con otras cosas. Y para bajarlo un poco más a tierra, ejemplos de la vida real que probablemente ustedes se hayan enfrentado. Bueno, en el caso de un proceso sincrónico, los pagos electrónicos. Ustedes cuando están comprando van a su carrito de compra, hacen el checkout, completan la información del envío, la información de la tarjeta o el medio de pago que utilicen para realizar el pago, y va a llegar un momento que cuando dicen confirmar el pago probablemente se les muestre una ventana emergente, un pop-up, donde les dice un mensaje: por favor no cierre esta ventana, no recargue esta ventana, no haga ningún otro tipo de acción hasta que confirmemos que su pago se haya hecho. Y entonces ustedes como usuario, ¿qué hacen? Se cruzan de brazos, miran la pantalla hasta que les dice pago confirmado. Eso es un ejemplo de proceso sincrónico. Yo no puedo continuar haciendo otras cosas hasta que no me confirmen que el pago se realizó. Otro ejemplo de proceso sincrónico es cuando voy a un cajero automático a sacar dinero. Los pasos para sacar dinero son: ingreso tarjeta, ingreso PIN, selecciono cuenta, ingreso monto. El cajero tiene que verificar que el monto que yo quiero extraer tenga suficiente saldo en mi cuenta para cubrir ese monto y que además en el cajero existe dinero para dispensar. Entonces, cuando se realizan todas esas verificaciones, se dispensa el dinero. Eso es otro proceso sincrónico. Yo no puedo hacer otras cosas mientras. Tengo que cumplir cada uno de esos pasos para poder obtener el dinero. Ahora, ejemplo de proceso asincrónico es, por ejemplo, cuando yo hago cualquier tipo de descargas en mi computadora. Yo puedo descargar software para instalar, y mientras el software está descargando yo sigo haciendo otras cosas. O puedo descargar un archivo, mientras estoy descargando el archivo sigo haciendo otras cosas. O puedo subir archivos, por ejemplo, a Drive, Box, Amazon, S3, cualquier plataforma que yo quiera. Y cuando mientras estoy subiendo los archivos, puedo continuar trabajando. Esos son ejemplos prácticos, que me enfrento prácticamente a diario y que son procesos asíncrónicos. Bueno, estábamos acá, que les estaba contando
Les estaba contando que esto es un diagrama de secuencia que trata de describir las características de los procesos sincrónicos y de los procesos asincrónicos. No fui muy fiel con la técnica UML para representarlos, así que tómenlos no como una verdad absoluta. Pero sí, lo que les quería mostrar es que cuando nosotros tenemos un proceso sincrónico, lo que ocurre es que cuando yo invoco, en este caso a B, no puedo hacer nada mientras B está ejecutando. Tengo que esperar para que resuelva lo que él tenga que hacer, me retorne y ahí puedo continuar con mi procesamiento en A. En contraposición con el proceso asincrónico, yo puedo invocar a B y mientras tanto puedo seguir trabajando en otras cosas hasta que B termina. Y sobre este retorno que ven acá, una cosa que tienen que tener claro es que los procesos asincrónicos a veces no me retornan información sobre cuándo ellos terminan, no me retornan un resultado. Y en el caso que yo quiera saber si mi proceso asincrónico terminó y cómo y cuál fue el resultado de esa ejecución, probablemente yo tenga que poner en práctica algún mecanismo para obtener esa información. Pero eso lo vamos a ver un poco más adelante cuando ya nos metamos de lleno con lo que es Salesforce. Ahora quisiera contarles en qué momentos nosotros vamos a utilizar procesos asincrónicos. Y de vuelta, muchos de estos escenarios van más allá, no son exclusivos de Salesforce, salvo los últimos dos que les voy a contar. Los vamos a utilizar cuando nosotros querramos hacer llamadas a sistemas externos, callouts a APIs, ya sean REST, web service, lo que nosotros necesitamos. Cuando nosotros querramos crear una experiencia de usuario más rápida. ¿Por qué? Porque cuando nosotros tenemos paralización de tareas o están corriendo en un segundo plano, el usuario no queda bloqueado en espera que esas tareas, que por lo general consumen muchos recursos, terminen para poder continuar haciendo otras. Para poder agendar o ejecutar código en un determinado momento. Nosotros a veces tenemos que hacer tareas programáticas que tienen que hacerse con una determinada frecuencia. Imagínense crear los archivos para la nómina de pago que tienen que pasar todo el primero de mes. Eso perfectamente puede ser una tarea que yo agendo que ocurra el último día del mes, así ya el primero lo tengo pronta, y eso lo podría hacer con un proceso asincrónico. También cuando tengo que procesar grandes volúmenes de datos, más que nada porque los procesamientos de grandes volúmenes de datos son muy costosos, pueden impactar la forma en la que nuestros usuarios están utilizando nuestras aplicaciones, entonces también las puedo agendar para que ocurran, por ejemplo, fuera de las business hours. Y específicamente en Salesforce lo que ocurre es que permite aumentar los límites, y cuando hablamos de límites hacemos referencia a lo que son los governor limits, que ya hemos hablado en sesiones anteriores. ¿Por qué? Porque cuando yo estoy ejecutando código en un contexto asincrónico hay ciertos límites que se incrementan. Además, cuando yo ejecuto código de forma sincrónica, genera un nuevo contexto transaccional. No los quiero entreverar mucho con el concepto de transacciones, pero imagínense en que yo estoy trabajando, por ejemplo, insertando un account y ese account ejecuta un trigger. Desde que el usuario inserta ese account, eso va a transformarse en una transacción. Si a su vez mi trigger invocase un método futuro, ese método futuro, la ejecución de todo el código que está dentro de ese método futuro, que es uno de los tipos de procesos asincrónicos que soporta Salesforce, toda esa ejecución no va a formar parte de la transacción inicial, es decir, de la acción que hizo el usuario de ir y insertar una cuenta. Va a ser una nueva transacción. Para que a ustedes les quede bien claro el concepto de por qué la importancia de los límites y de los contextos transaccionales, breve resumen de lo que es una arquitectura multiusuario o multitenant, que es la arquitectura que maneja Salesforce. Básicamente, cuando estamos en este tipo de escenarios, lo que ocurre es que nosotros tenemos que compartir recursos compartidos. Y cuando hacemos referencia a los recursos compartidos en Salesforce es storage, capacidad de procesamiento o los distintos features que me da Salesforce. Entonces, Salesforce como plataforma tiene que garantizar que todos sus clientes puedan acceder a la misma cantidad de recursos, dependiendo obviamente de la edición que ellos tengan, del tipo de org que tengan contratado. Y para que esto ocurra es que nosotros tenemos los governor limits, que son quienes garantizan que un usuario no se aproveche y consuma más recursos en detrimento de los recursos que pueden consumir los otros clientes de la plataforma. Entonces,
poder tener contextos de ejecución donde yo pueda incrementar la capacidad en términos de límites asignados, me puede a mí permitir resolver ciertos requerimientos bastante complejos que vamos a estarlos viendo a continuación. Sobre los límites y los contextos transaccionales, acá les muestro un par de ejemplos en los cuales cuando yo ejecuto código en forma asíncrona, tengo o gozo del beneficio de tener límites incrementados, como pueden ser en el caso de la cantidad de consultas SQL que mi código pueda realizar. Paso de 100 a 200. O, por ejemplo, en el tamaño de los HTTP requests o responses. Y esto es muy importante, por ejemplo, cuando estoy trabajando con integraciones. Y esas integraciones me integro con un vendor, con un sistema externo y necesito traer información desde ese sistema externo hacia Salesforce. El de pasar de tener un tamaño de mis HTTP responses de 6 megas a 12 megas es muy útil porque es el doble del tamaño que puedo, de información que puedo manipular. Entonces, básicamente, ¿por qué los utilizamos? Para mejorar la usabilidad del usuario, mejorar la experiencia de usuario que tienen en nuestras aplicaciones. Ejemplo típico, siempre recuerden qué pasaría si yo como usuario me veo bloqueado de hacer otras cosas cuando quiero descargar un archivo, estaría muy enojado. También escalabilidad, porque al tomar en cuenta los beneficios que yo tengo de ejecutar código de forma asincrónica, puedo hacer un mejor diseño a nivel de mi aplicación para justamente hacer un uso más eficiente de los recursos, y muchas veces esto va de la mano de lo que son los límites. Al tener límites más benévolos en un contexto asincrónico, yo puedo hacer un mejor diseño de mi aplicación para que en un futuro esa aplicación escale. Así pueden soportar, por ejemplo, más carga. Imagínense si yo tengo que diseñar una aplicación que va a actualizar registros utilizando ciertas técnicas asíncronas, puedo pasar de tener un tope de actualizar 10.000 registros por vez a 50 millones. Entonces, si yo tomo en cuenta estas cosas a la hora del diseño de mis soluciones, las puedo transformar en soluciones que no sean escalables o que sean sumamente escalables. Y lo de los límites, todo lo que yo les conté, hacer beneficio de los límites que son más benévolos en un contexto asíncrono en beneficio de poder ejecutar código que sea más pesado en términos de procesamiento. Rápidamente, ¿cómo funciona el procesamiento asincrónico en Salesforce? ¿Qué ocurre? Como nosotros de vuelta tenemos una arquitectura multitenant donde tenemos muchos usuarios que están trabajando en la nube, cuando la plataforma recibe una solicitud de un proceso asincrónico, los procesos asincrónicos no se ejecutan en forma inmediata a haber recibido la solicitud. Entonces, la plataforma tiene que tener un lugar donde pueda guardar esas solicitudes para que, ni bien pueda procesarlas, justamente pueda hacerlo. Entonces, lo que se tiene es un framework basado en colas. Las colas son estructuras para el almacenamiento de información que básicamente soportan dos operaciones: agregar elementos, que es lo que se conoce como encolar, o quitar elementos, que es lo que se conoce como desencolar. Entonces, cuando la plataforma recibe una solicitud de un proceso sincrónico, lo agrega a esa estructura de datos, además lo persiste. Eso quiere decir que guarda la información de esa solicitud en una base de datos, y esto lo hace para que, si llegado el caso llega a haber una falla de la plataforma y tenemos que reiniciar, podemos utilizar esa información de la base de datos como una suerte de bitácora para poder ejecutar los procesos asíncronos que estaban agendados y estaban en espera de ser ejecutados. Cuando la plataforma tiene disponibilidad de recursos para ejecutar o llevar a cabo esas solicitudes, los quita de esa cola, ejecuta, y además también actualiza la información a nivel de la base de datos del resultado de esa operación. Y en este caso no es tanto para recuperarse frente a fallos, sino es para tener una bitácora del registro de las operaciones asíncronas que se hayan hecho, porque a veces a nosotros nos sirve esa información para debuguear cuando las cosas no salen como nosotros lo esperábamos. Y esto básicamente es un pantallazo de qué son los procesos asíncronos y cómo los gestiona la plataforma. Ahora, hablando puntualmente de en Apex, ¿cuáles son las opciones de procesos asincrónicos que nosotros tenemos? Son 4. Métodos futuros o Future Method, Batch Apex o procesamiento en lotes,
traducción en español a veces no encontramos información, por eso lo puse en inglés. Lo mismo para Queueable, Apex, que son muy similares a los métodos futuros, y para Schedule Jobs, que son los que nos permiten llevar a cabo tareas que se tienen que agendar con cierta frecuencia. Entonces, comenzamos con métodos futuros. ¿Qué son? La definición técnica es código que se ejecuta en su propio hilo de ejecución, en su propio thread. Aquellos que estén familiarizados con Java, la palabra thread está en todos lados. Entonces, ¿y cuándo van a ejecutar ese código? Cuando la plataforma tenga disponibilidad para hacerlo. De vuelta, yo recién les comentaba, los procesos asincrónicos no se ejecutan inmediatamente luego de haber hecho la solicitud, sino que se tiene que esperar a que la plataforma tenga los recursos disponibles para hacerlos. En la práctica, a veces cuando nosotros estamos probando en un ambiente de desarrollo, vemos que los métodos futuros se ejecutan ni bien nosotros los invocamos, pero la realidad es que en un ambiente de producción donde tenemos muchos usuarios, mucha data, mucha cosa sucediendo al mismo tiempo, va a haber un delay en la ejecución desde que yo invoco el método futuro hasta que realmente se termina de ejecutar. ¿Para qué lo uso? Básicamente para cualquier requerimiento que a mí me pida que ese código se tenga que ejecutar en su propio hilo, en su propia transacción. Y sobre todo cuando yo no necesito un acuse de recibo de que ese método se terminó de ejecutar, cuando yo no necesito información del resultado. Ejemplos de usos en los que ustedes van a tener que utilizar un método futuro. Por ejemplo, para invocar servicios externos, ¿bajo qué condiciones? Por ejemplo, en un schedule job o, por ejemplo, en un trigger. En la plataforma, en Salesforce, no tenemos otra que hacerlo con un método futuro. Operaciones, como les estaba diciendo, que se tengan que ejecutar en su propio hilo, por separado. Imagínense en que ustedes tienen código hoy ya escrito que hace mucha cosa, mucha query, actualiza mucho registro en la base de datos y a ustedes les llega un nuevo requerimiento en el cual tienen que modificar ese código existente y tienen que hacer muchas otras cosas más que al final del día les van a generar problemas con los límites porque, por ejemplo, la cantidad de queries totales que tienen que ejecutar excederían las 100 permitidas por transacción. Y ustedes se dan cuenta que ese código nuevo capaz que no depende mucho de la ejecución previa del código que ya existe. Entonces piensan, bueno, lo ejecuto en un método futuro para que se genere, se ejecute en su propia ejecución, en su propia transacción, los límites le apliquen únicamente a ese método futuro. También a veces cuando estamos programando nos encontramos con errores. Tenemos una excepción, como el caso de la Mixed DML Operation, que es algo muy específico de Salesforce, que no me quiero meter mucho en los detalles. En la página de recursos tienen un link donde lo explica muy bien, pero básicamente lo que pasa es que en Salesforce tenemos dos tipos de objetos de setup, imagínense usuarios, grupos, miembros de grupos, y objetos que no son de setup, que son con los que nosotros estamos familiarizados a trabajar todos los días, como puede ser account, contact o cualquier custom object que nosotros creamos. ¿Qué pasa? Salesforce no me deja insertar en la misma transacción un objeto de tipo setup, un registro en realidad de un objeto de tipo setup, o un registro de un tipo de objeto que no sea setup. ¿Y por qué eso es así? Porque por lo general los objetos de tipo setup controlan el acceso o la visibilidad a los registros que no son de tipo setup. Entonces me dice, no, tenés que separarlo. Entonces si yo en una misma transacción tengo que insertar un objeto de tipo setup y uno de no, voy a tener que usar un feature method para crear distintos contextos transaccionales y poder cumplir con lo que me están pidiendo. Ya adentrándonos un poco en lo que es la programación de los métodos futuros en sí, tienen que ser métodos estáticos, anotados con la anotación @feature, no pueden retornar información. Esto es muy importante porque si ustedes invocan un método futuro, el método futuro no les va a devolver información. Ustedes no van a saber si ese método se ejecutó o no. Pueden recibir parámetros, pero es muy importante que tengan claro que solamente pueden ser de tipos primitivos, integer, boolean, strings, lo que sea, pero nunca de tipos definidos por el usuario. Sí pueden recibir listas o colecciones siempre y cuando sean de tipos primitivos. Y también me permiten hacer llamadas a
servicios externos, pero para eso tengo que modificar la notación y tiene que ser future callout true, lo tengo que especificar. Si no lo especifico y trato de hacer un callout dentro de un feature method, voy a tener una excepción, se van a dar enseguida cuenta de cómo solucionarlo. Esta es la sintaxis básica de un método futuro. Simplemente tienen que tomar en cuenta siempre la notación, pero no mucho más. Acá les muestro cómo luce cuando habilitamos el poder hacer callouts, poniendo callout true, y la invocación lo invocan como cualquier otro método, no tienen que hacer nada más. La única salvedad respecto a cómo invocar un método futuro es que el método futuro no puede invocarse desde otro método que esté anotado como método futuro, porque van a obtener una excepción de future method cannot be invoked from another future method. Probablemente el compilador, cuando intenten salvar, si este método estuviese anotado como método futuro, no les arrojaría ningún error, pero sí en runtime al momento de ejecutar lo verían. ¿Cómo los testeamos? Los testeamos envolviendo la llamada al método futuro con el método startTest y stopTest del namespace test. ¿Por qué tiene que ocurrir esto? Bueno, porque por justamente los que yo les contaba, los métodos asincrónicos no se ejecutan en el momento en que yo los invoco, sino que se agregan a esa cola donde se espera que la plataforma tenga recursos disponibles para ejecutarlos y no hay un tiempo que me garantice cuánto me llevaría a ejecutarlos o no. Entonces, ¿qué ocurre? Imagínense, ustedes están corriendo los tests y no sé cuándo se me va a ejecutar mi método futuro. Eso sería un problema muy grande porque no sabríamos si el test falla porque el código está fallando o si falló porque la plataforma no pudo ejecutar mi método futuro. Entonces, cuando yo coloco el código que invoca mi método futuro dentro del test.startTest y el test.stopTest, lo que hace MIF, el framework, al ejecutar ese unit test, es fuerza la ejecución de ese método futuro. Imagínense que en vez de ejecutarlo en forma sincrónica, lo ejecuta en forma sincrónica. Entonces, eso me da la garantía de que el código asociado a ese método futuro se ejecuta y por lo tanto yo puedo hacer las validaciones correspondientes para ver si funciona o no. ¿Tá? Les voy a mostrar me voy a loguear y les muestro un poco una demo que tenía preparada sobre los métodos futuros. Bien. Donde les voy a mostrar un ejemplo. En el ejemplo lo que estoy haciendo es, me estoy conectando a un servicio de un tercero que me pasa valores de conversión de monedas. La base que se toma siempre es de cualquier moneda hacia el dólar. Y lo que son las conversiones del día de hoy. Y les quería mostrar, bueno, cómo... perdón. Ok. ¿Están viendo la Developer Console? Sí. Sí, bien, gracias, Alba. Bueno, entonces acá les muestro un método futuro muy sencillo, que lo que va a hacer es invocar a esta API de tercero, como les estaba contando, que trae los rates de conversión de monedas, de cualquier moneda, de euro a dólar, peso uruguayo a dólar, peso argentino a dólar, lo que sea. Entonces, acá tengo mi método estático, no retorna información, está anotado como @future y este a su vez llama a un método que hace toda la magia, que básicamente resuelve el callout y parsea el JSON. Este parsing no está hecho muy fino, simplemente esto formaba parte de código más complejo que yo lo simplifiqué para los efectos de mostrarles un poco cómo funcionaba esto. Entonces, si yo lo quiero ejecutar directamente, puedo llamar a la clase mi método futuro, lo ejecuto
Y lo que quiero que sí vean es que cuando ustedes van a los logs, inspeccionan el contenido de los logs, primero ustedes tienen la llamada que resuelve la ejecución propiamente dicha del execute anonymous, esta, que es lo que ustedes ven acá, pero después ustedes van a ver un segundo log que es future handler, que es efectivamente el log que corresponde a la ejecución del método futuro. Porque recuerden, los métodos futuros no se ejecutan ni bien yo los invoco. Aquí parece un poco engañoso, porque como estoy en esto es un developer org, un free edition, no tengo muchos usuarios, no tengo mucho data, pareciese que me lo ejecutó inmediatamente. Pero recuerden que en ambientes reales de producción probablemente acá vean un delay que puede ir desde segundos hasta incluso minutos. Bien, este método lo que termina haciendo, si abro acá, si veo acá, tengo un objeto creado que almacena los valores de conversión y acá va a crearlos, crea la información y nada más. Si entran a cada uno de ellos, les muestra. Van a ver que hay valores repetidos porque hay creados para distintos días, incluso años. Entonces, básicamente, esto es un método futuro. Si yo lo quiero testear, perdón acá, encierro mi llamada al método futuro dentro de test start, test stop y luego hago las validaciones. Una cosa interesante que ven acá es que como yo estoy llamando a una API de un tercero, tuve que configurar un mock que simula el resultado que yo esperaría de el servicio que me da las conversiones. No los quiero confundir con esto porque no viene al caso, pero lo importante que ustedes se tienen que llevar es que siempre el método futuro tiene que ejecutarse dentro de test start y de test stop. Bien, eso, bueno, el ejemplo de código ya se los mostré. Las limitaciones, la más importante es que un método futuro no puede invocarse desde otro método futuro. La cantidad de métodos futuros que se ejecutan cuentan en contra al número total de métodos asincrónicos que pueden haber por organización en un periodo de 24 horas. Ese número es 250.000 o lo que dice acá, el número de licencias de tu organización multiplicado por 200. El número que sea más grande, ese va a ser tu límite. En una transacción no se pueden ejecutar más de 50 métodos futuros. A veces tengan cuidado porque a veces he visto que se tratan de invocar métodos futuros dentro de loops y bueno, esa es una mala práctica, o a veces se ejecutan métodos futuros desde triggers y si ustedes están trabajando con triggers que se ejecutan por inserciones o actualizaciones, lo que sea, en bulk, más de 50 registros, pueden tener problemas con eso. No se garantiza el orden de ejecución cuando ustedes agregan muchos métodos futuros. No hay garantía de que esos métodos futuros se ejecuten en el orden en el que ustedes lo agregaron. Para eso hay que utilizar Queuable Apex, que lo vamos a ver ahora en un ratito. A veces también pasa que distintos métodos futuros se ejecutan concurrentemente porque tenemos referencias circulares en nuestro código y eso da más de un dolor de cabeza, así que tenemos que ser cuidadosos a la hora de diseñar nuestro código para que no pase esto o no se ejecuten concurrentemente porque esos tipos de errores son difíciles de solucionar. Buenas prácticas, ser cuidadosos a la hora de agendar feature methods. El ejemplo que les daba, si yo agendo feature methods dentro de un for loop, por ejemplo, puedo teniendo muchos más métodos futuros que los que me permite gestionar la cola en Apex. Es decir, en Apex por organización puedo agendar hasta 2000 métodos asincrónicos en general, distribuidos en todos los tipos de métodos asincrónicos soportados por la plataforma. ¿Puedo agendar más de 2000? Puedo agendar más de 2000, pero lo que va a pasar es que Salesforce, si vos tenés más de 2000 en procesos asincrónicos agendados, le va a dar prioridad a procesos agendados en otras organizaciones. ¿Para qué? Para mantener ese nivel de que todos los clientes de Salesforce puedan acceder a los recursos compartidos.
Testear los métodos futuros a escala, no testear con uno o con dos. O no testear, por ejemplo, en un org donde no tengo datos, porque eso me puede dar una falsa sensación de que mi feature method es óptimo en cuanto a los tiempos de ejecución. También, si yo tengo que procesar un número muy grande de registros, puedo haberme tentado a usarlos en un feature method, pero eso no es la forma correcta de hacerlo. La forma correcta para procesar en ese escenario es utilizando Batch Apex, que es lo que vamos a ver a continuación. ¿Qué es? Bueno, es código también que se va a ejecutar en forma sincrónica, pero el objetivo principal que tiene Batch Apex es procesar un número muy grande de registros. Si ustedes me preguntan cuál es el número muy grande de registros, bueno, en un contexto sincrónico, en una transacción, el governor limit me dice que yo puedo procesar hasta 10.000 registros. Si yo sé que hoy tengo que escribir un requerimiento para procesar y tengo más de 10.000 registros o pienso que futuro pueda tener más de 10.000 registros, bueno, la solución es escribir Batch Apex. ¿Por qué? Porque con Batch Apex yo puedo partir de un conjunto inicial de registros que, por ejemplo, sean, no sé, 5 millones de registros, y eso Batch Apex lo va a subdividir en batches, en lotes de tamaño más chiquito y que por ende son más fáciles de procesar y que por ende yo no voy a tener problemas con los governor limits. Si yo trato de procesar 5 millones de registros sin utilizar Batch Apex, voy a tener una excepción. La primera, puedo tener muchas, pero seguro la que voy a tener es que no puedo procesar tantas DML rows o que no puedo hacer consultas, por ejemplo, si tuviera que levantar la información de la base de datos porque las consultas me retornan hasta 50.000 query rows. También podría tener problemas de heap size, ¿tá? No lo voy a poder hacer y ahí necesito Batch Apex, que es lo que dice acá, para procesar más de 10.000 registros, para evitar problemas de los límites. Y algunos ejemplos prácticos en los cuales yo he tenido que trabajar utilizando Batch Apex es cuando tengo que hacer tareas de limpieza de datos, data cleansing. Por ejemplo, si ustedes traen información de vuelta de una base de datos externa, a veces hay faltas de ortografía o yo qué sé, se utilizan, por ejemplo, si tienen información de países, en algunos casos tienen el ISO code, en otros casos escriben el nombre, pueden tener distintos lenguajes, es decir, la información está escrita en distintos lenguajes, entonces tengan que hacer una limpieza de datos para unificarla, por ejemplo. O tengan que hacer transformaciones de datos, por ejemplo, si yo guardo información transaccional de compras y manejo distintas monedas, puedo tener transacciones cuyo monto está expresado en euros o en dólares o en pesos uruguayos y capaz que mi moneda de referencia en mi org es el peso argentino. Entonces hago transformaciones de datos llevando todos los montos de las compras que estoy guardando en mi org, transformo esa información para expresarla siempre en pesos argentinos según el valor de conversión de la fecha en la cual se realizó esa transacción. Para archivar datos, hay muchas aplicaciones que guardan información de errores, guardan logs. ¿Y qué pasa? Esos logs cuentan contra el volumen total asignado de storage en mi organización. Y llega un momento que me estoy quedando sin storage y comprar más storage es caro. Entonces lo que hago es, bueno, archivo logs viejos, no sé, de un mes atrás o de un año atrás. El criterio lo defino yo según mi conveniencia. Y por archivar datos, lo que puedo hacer es exporto esos logs, genero un archivo, un reporte, corro ese log, lo guardo en algún lado, como puede ser Dropbox, S3, lo que sea, y después borro esos registros en la base de datos. Todos esos son ejemplos de casos de usos reales en los que se utiliza Batch Apex. ¿Cómo yo técnicamente qué tengo que hacer para escribir un Batch Apex? Bueno, tengo que escribir una clase. Y esa clase tiene que implementar una interfaz, que la interfaz se llama Batchable y es del namespace database. Ustedes saben que las interfaces definen comportamiento y para que mi clase pueda adquirir el comportamiento o implementar, mejor dicho, el comportamiento que define esa interfaz, tengo que implementar una serie de métodos. En este caso son 3: start, execute y finished. ¿Bien? Y después estos Batch Apex se tienen que ejecutar programáticamente. Yo les voy a mostrar ahora cómo se hace. Esto es el esqueleto
de una clase que implementa la interfaz Batchable. Cuando yo implemento Batchable siempre tengo que especificar el tipo de objeto con el que voy a trabajar o simplemente trabajo con ese objeto que es genérico. Eso es una decisión mía. Los métodos siempre tienen que ser públicos o pueden ser globales siempre y cuando la clase que los contiene sea definido como global. Nunca estos métodos pueden ser privados, no van a tener un error. Les cuento un poquito lo que hacen cada uno de estos métodos. El método start, bien, es el método que va a obtener los registros o los objetos que voy a procesar en mi batch Apex. ¿Quién va a procesar esos registros? El método execute. Es un método que se ejecuta una única vez cuando comienza la ejecución del batch Apex, del job del batch Apex. Bien, y si ustedes se fijan, puede retornar dos cosas. O puede retornar un query locator o puede retornar un objeto iterable. Generalmente lo que pasa es que retornamos un query locator. Porque cuando yo retorno un query locator, generalmente lo que yo hago dentro del método start es hacer una consulta a la base de datos para traerme el conjunto de registros que yo quiero operar. Imagínense en lo que les contaba hoy, quiero borrar registros del log que son muy viejos del año pasado, entonces hago una consulta al objeto log, me traigo todos los logs creados el año pasado y después los voy a querer borrar. Si en mi base de datos tengo millones de registros logs, voy a querer utilizar un query locator porque el query locator lo que hace es permite retornar hasta 50 millones de registros. Bien, y una query normal ejecutada en un contexto sincrónico retorna hasta 50.000 registros. Entonces ven que hay una ganancia muy importante. Cuando yo trabajo con el método iterable, el límite de cuántos registros puedo retornar todavía se aplica, es decir, son 50.000, por eso generalmente cuando estén trabajando con Batch Apex van a ver que se retornan este tipo de métodos. Entonces, con el start obtengo la información con la cual después voy a operar. Bien, el método execute es el método que va a hacer la magia, es decir, el que va a ejecutar la lógica asociada al requerimiento que yo tengo. En el caso que le estaba dando de borrar los logs, lo que va a hacer es básicamente hacer el delete sobre los registros que voy procesando. Si tuviese que actualizar registros, porque para archivarlos no los borro, sino que hago un borrado lógico, porque, por ejemplo, is deleted igual false, bueno, también lo hago acá. ¿Cuál es la peculiaridad que tiene el método execute? Al principio yo les dije que con Batch Apex nosotros procesábamos grandes registros. Entonces, ¿qué pasa? La plataforma, si yo tuviera 50 millones de registros para procesar, no me va a procesar los 50 millones de registros por vez, sino que lo que va a hacer es ese conjunto inicial de datos lo va a subdividir en lotes, en batches más chiquititos. El tamaño por defecto es 200 y si estoy utilizando de vuelta un query locator, el tamaño del batch puede ir o aumentar hasta 2.000 registros por vez. Entonces, yo lo que voy a hacer es, si tengo que procesar 10.000 registros y el tamaño, 20.000 registros, perdón, y el tamaño de mi scope es de 2.000, lo que voy a hacer es voy a estar trabajando con 10 batches de datos de 2.000 registros cada uno. Y eso justamente permite que yo no tenga problema con los límites ni problemas de procesamiento. ¿tá? Cosa que tienen que tener en cuenta es que si bien mi lote original de datos se subdivide en este caso, en el del ejemplo, en 10 lotes chiquititos, la ejecución de esos batches, el orden de ejecución no está garantizada. Entonces, ojo si ustedes quieren hacer operaciones que garanticen el orden de ejecución, porque no lo van a poder hacer. Este método execute se ejecuta tantas veces como batches de datos ustedes tengan. De vuelta, en el ejemplo de procesar 20.000 registros en batches de A2000, se va a ejecutar 10 veces. Y después tenemos el método finish, que el método finish es un método que me permite a mí hacer operaciones de cierre. Quiere decir que cuando todos mis registros se procesaron, haga algo. Por ejemplo, mande un mail
¿no? En el ejemplo de que estaba borrando registros, le mando un mail al sistema administrador y digo, mira que borré los registros y a su vez creé un backup en, no sé, Google Drive, por ejemplo. Se llama por única vez luego de que todos los batches, es decir, todos los métodos execute se hayan procesado. Bien, así que método start y método finish se ejecutan una sola vez. Start al comienzo, finish al final. Y después el método execute se va a llamar tantas veces según batches tenga que procesar. Y la cantidad de batches a procesar se calcula dividiendo el total de registros a procesar por el tamaño que yo especifico de mi batch. Y recuerden que el default es 200. ¿Cómo los ejecuto? Bueno, yo les había contado que era programáticamente invocando el método database, al método execute batch del namespace database. Tengo dos formas. La primera es sin pasarle el tamaño del batch, que se conoce como scope, o pasándolo. Recuerden que es de 200 a 2000. Cosas interesantes que pasan cuando invoco o ejecuto un batch Apex. Me va a dar un ID, que el ID corresponde al ID del job que se encola que Salesforce se encola en la cola que les contaba al comienzo de la sesión. ¿Y por qué esto a veces es interesante? Porque a veces yo puedo monitorear el progreso de la ejecución de mi batch Apex de forma programática haciendo consultas. Eso se los voy a mostrar sobre el final. Entonces, ¿cómo luce un batch de verdad? Bueno, acá tengo la clase que implementa la interfaz, tengo mi método start, en este caso voy a retornar un query locator, y lo que estoy haciendo acá es hacer una consulta a mi base de datos. ¿Qué va a hacer este batch? Va a archivar currency rates, el ejemplo que les mostré hoy, que sean del año pasado. Bien, de vuelta, estos criterios ustedes los pueden definir. Entonces, ¿qué pasa? El método start va a ser resolver la consulta a la base de datos, me va a traer todos los registros que coincidan con este criterio de búsqueda especificado acá, y después se lo va a pasar al método execute. Le pasa esto, el batchable context, y a su vez le pasa al scope. Bien. Como el scope es de tipo SObject, acá lo tuve que parsear para después poder hacer una actualización sobre una lista de tipo currency rate. Y básicamente acá lo que estoy seteando es un checkbox que indica si el registro se archivó o no. Yo en el debug no tengo muchos registros, así que probablemente no viésemos muchos batches, pero básicamente esto retorna la información sobre la cual quiero trabajar, el método execute procesa la información y en el método finish hago una operación de cierre. En mi caso, yo decidí no hacer nada, porque no me interesa mandar un mail, porque no tengo que hacer limpieza de datos, no tengo que resetear contadores, no tengo que hacer nada. Entonces, perfectamente, el método finish puede quedar simplemente, lo tienen que declarar, porque recuerden, la implementación de la interfaz batchable requiere que implementen el método start, el execute y el finish, pero no tienen por qué agregar código dentro de la declaración del método. Lo pueden dejar vacío. ¿Cómo lo ejecuto? Bueno, lo puedo ejecutar desde el execute anonymous. Lo puedo ejecutar pasándole cuántos registros quiero procesar de por vez. Yo le voy a decir que quiero procesar 50. Y ahí lo agendo. ¿Qué pasa? Si yo quiero monitorear la ejecución de mi batch, bueno, tengo que ir al setup. Una forma de hacerlo es yendo al setup y en el setup busco por Apex. Busco por Apex Jobs. Y acá voy a ver la lista de todos los procesos asincrónicos que yo estuve ejecutando. Y acá veo que tengo un batch Apex que está completado y que debe de haber archivado, o eso espero, los currency rates. Ven que acá me archivó los que eran del 2019.
le marco esto en true. Bueno, ¿cómo testearlos? De forma similar, como les conté, como testeaban los future methods, ustedes se tienen que asegurar que la llamada al método asincrónico esté encerrada entre test.startTest y test.stopTest, perdón. La razón es la misma, es garantizar o hacer que la plataforma ejecute este método asincrónico sin tener que esperar a que los recursos estén disponibles por toda la problemática que eso podría causar. La estructura del test es una estructura similar. Inicializo mis registros, en este caso creé dos currency rates, uno que la fecha en la que aplicaba era el año pasado y otro en el día de hoy, y cuando yo corro el resultado hago el hacer que solamente uno de ellos estén marcados como archivados. Ven que no hay nada distinto, simplemente seguir la recomendación de test.startTest y test.stopTest. Cosas interesantes sobre o limitaciones de los batch. Solamente pueden tener 5 jobs concurrentes. Solamente pueden agregar 100 jobs de tipo batch Apex a la FlexiQueue. Un solo método de start se puede ejecutar por vez por organización. Bueno, lo que ya les conté del tamaño máximo, que son 2000, se utilizan query locators o un máximo de 50 millones. Todas estas limitaciones están muy bien documentadas en los links de recursos que les puse, así que las pueden leer de ahí. Las más interesantes son estas. Otras cosas interesantes que ustedes pueden hacer con Batch Apex, ¿qué pasa? Cuando ustedes están ejecutando el método de execute, el contexto transaccional se resetea por cada ejecución del execute. Entonces, a veces a ustedes les interesa guardar el estado de ese batch, porque, quieren, manejar errores, o a veces tienen que contar la cantidad de registros procesados, cosas de ese estilo. Entonces, a veces ustedes si implementan la interfaz database.stateful, van a poder mantener información del contexto transaccional y hacer ese tipo de cosas. También ustedes pueden encadenar batches. Bien, si ustedes en el finish tuviesen que, después de que archivan las conversion rates, quieren archivar las transacciones que utilizaban estos valores, bueno, podrían ejecutar un segundo batch job desde el método finish. No habría problema en hacerlo. A veces es muy útil. Pueden implementar callouts dentro de los batch Apex, pero para hacer eso tienen que poner que permiten allow callout, si no, no va a funcionar. Bien, y esto sería Batch Apex. Ahora pasamos a Queuable Apex. ¿Qué es? Es una funcionalidad, podríamos decir que es la evolución de los Future Methods, porque son sumamente parecidos, pero tienen 3 diferencias fundamentales. Primero, si se acuerdan, los métodos futuros les conté que podían recibir parámetros, pero solamente de tipo primitivo. Bueno, los Queuable Apex pueden recibir tipos primitivos como tanto tipos definidos por el usuario. Lo segundo, yo les conté que los métodos futuros nunca retornaban nada, es decir, son void, y a diferencia de lo que pasa con los batch Apex, cuando yo los invoco, los llamo como si llamase un método y no tengo información de el proceso asincrónico subyacente que se implementa para justamente ejecutar mi código. Los Queuable Apex, sí, cuando yo invoco un método de este tipo, me retorna la ID del proceso asincrónico y por lo tanto yo lo puedo utilizar para monitorear su ejecución. Y además, lo bueno que tienen es que se pueden encadenar. Bien, y puedo encadenar todos los que quiera. Siempre que un Queuable Apex llame a otro, encadene a otro, puedo tener cadenas muy largas, a no ser, por ejemplo, que estén en DevOrs o TrialOrs, que creo que eso tiene solamente 5 niveles de encadenado. Entonces, ustedes dirán, si son tan parecidos los Features Mentor, ¿cuándo los uso? ¿Los uso siempre porque me permiten hacer más cosas?
Eso más que nada es un poco va en la práctica, es decir, si yo sé que tengo que pasar la información que son de tipos de datos no primitivos, voy a utilizarlo. Si necesito conocer el identificador del proceso agendado porque después quiero monitorear el progreso del job, no voy a tener más remedio que usar Queueable Apex y no Feature Methods. Si yo quiero encadenar procesos y a su vez quiero garantizar el orden de ejecución, bueno, también voy a utilizar Queueable Apex. No me van a quedar más remedio y no voy a poder utilizar Feature Methods. ¿Cómo los escribo? De vuelta, defino una clase y en este caso tengo que implementar la interfaz Queueable. Y esa interfaz únicamente expone un solo método, que es el método execute. Este es el esqueleto básico de una clase. Y a diferencia de los feature methods, que yo lo llamaba simplemente como si fuera un método más, para poder ejecutar un Queueable Apex, lo que voy a tener que hacer es llamar al método enqueueShow del namespace system. Y enqueueShow espero un argumento que es una instancia de la clase que implementa la interfaz Queueable. Antes de mostrarle cómo se testean, les voy a mostrar rapidito un ejemplo. Este ejemplo es un ejemplo muy tonto, disculpen, es el ejemplo que está incluso en la documentación oficial de Salesforce. Básicamente acá se implementa la interfaz y en el método execute yo lo que estoy haciendo es insertar un account. Bien, si yo quisiese encadenar un otro Queueable Apex Show, aquí escribiría system.enqueueShow de la misma forma que estoy haciendo yo, entonces así voy encadenando los shows. ¿Cómo los testeo? Igual que un feature method, siempre dentro de test start y de test stop. Como ven, se sigue ese parámetro y no hay muchas excepciones. Aquí lo tienen, test start, hago el enqueue y después verifico que la cuenta con el nombre ACME se haya insertado correctamente. No tiene mucha más ciencia que eso. Limitaciones muy similares a la de los feature methods, cuentan contra la cantidad de procesos asincrónicos máximos que puedo tener en las últimas 24 horas, no puedo tener más de 50. Al encadenar los jobs, era lo que les comentaba hoy, pueden encadenar un único job hijo, es decir, ustedes no pueden hacer múltiples system.enqueueShow porque eso no va a funcionar. Y ustedes pueden, encadenar todos los que ustedes quieran, pero el problema está si están trabajando en TrialOrgs o en DEOrgs. DEOrgs son los gratis, los que creamos a demanda. TrialOrgs son los que crean los ISV partners para configurar sus paquetes y que después puedan ser instalados cuando los clientes, o sea, así se lo soliciten. Y en esos casos el máximo es 5. Y ahora estamos llegando ya al último proceso asincrónico, que es Schedule Jobs, que con Schedule Jobs son muy potentes porque a mí me permiten implementar la ejecución o automatizar, mejor dicho, la ejecución de código asignándole una determinada frecuencia. Vuelvo al ejemplo inicial que les di cuando comenzamos la presentación. Si yo tengo que tener los archivos para el pago de la nómina de mis empleados al 1 de cada mes, puedo tener una tarea programada que recopile la información el último día del mes, bien, y me cree el archivo, me lo publique o me lo guarde en Salesforce dentro de un file o en un sistema externo a mi preferencia. Entonces yo llego al 1 del mes y tengo el archivo creado de nómina. Todo ese tipo de actividades que requieran ejecutarse en forma automática con una frecuencia que yo defino según mis necesidades son implementadas con Schedule Jobs. Otros ejemplos de la vida real, bueno, cuando tengo que archivar datos todas las noches. Por ejemplo, lo que estábamos hablando hoy de borrar registros de errores de mi base de datos, bueno, puedo hacer que todos los meses yo borro los registros creados un año para atrás. Borro o de vuelta hago un backup,
los guardo externamente y los borro. Si tengo que mandar notificaciones, si tengo que importar o exportar datos periódicamente. El ejemplo de la base de datos externa de la cual yo traigo información, bueno, es muy común que hayan bases de datos que, por ejemplo, vendan información de household, es decir, información de el ahorro que tienen para el retiro en el caso de los americanos. Hay muchos sistemas que traen información de esas bases de datos y las vuelca en Salesforce, y eso lo hacen todos los días. Esos son ejemplos reales. Desde el punto de vista programático, muy similar a lo que les conté para Qable Apex. Creé una clase que en este caso tiene que implementar otra interfaz que es schedulable y tienen que implementar el método execute. De vuelta, el cascarón de la clase es muy sencillito. Una cosa que es una buena práctica de los métodos execute, no está bueno que el método execute tenga todo el código de lo que ustedes necesitan para implementar su funcionalidad, sino que está bueno que ese código lo muevan en una clase y lo único que ustedes tengan acá sea la llamada a la clase. Queda mucho más prolijo, más fácil de leer y ese es lo que recomienda la comunidad. Es decir, rara vez ustedes ven dentro del execute toda la masa de código puesta, sino que está encapsulado en su propia clase. Sobre la ejecución de los schedule jobs, ustedes tienen dos formas. Pueden ir al setup, donde están las Apex, clases de Apex, y lo pueden ejecutar desde acá, o también lo pueden ejecutar programáticamente. A veces es muy útil, ustedes tienen una aplicación que tiene que hacer cualquiera de estas tareas programadas que yo les estuve contando y lo ejecutan programáticamente. Desde el setup vienen a Schedule Apex acá, tienen que buscar la clase que implementa la interfaz que les comenté y después seleccionan las opciones de qué días de la semana ustedes quieren ejecutarlo. Si es que tiene una frecuencia semanal, también pueden ejecutar mensualmente, porque ustedes pueden decir quiero que mi schedule job se ejecute el primer día de cada mes o el último día de cada mes, o puedo decir quiero que se ejecute el día 5 de cada mes, o semanal, como estaba acá, quiero que se ejecute todos los días, o yo que sé, domingo, lunes, martes y miércoles. Y perdón que me acabo de dar cuenta que tengo el orden en inglés. Especifico la fecha en la cual, a partir de la cual quiero comenzar la ejecución de esa tarea programada y la fecha de fin y la hora preferida. ¿Qué pasa? Cuando ustedes ejecutan o agendan, mejor dicho, un schedule job desde la interfaz, no tienen mucha flexibilidad en cuanto a en qué horario ustedes quieren ejecutarlo. Vieron que tienen siempre la hora en punto, 7, 8, 9. Si ustedes quisiesen ejecutarlo 7 y cuarto, 7 y 10 o 7 y media, no les quedaría otra que ejecutarlo programáticamente desde la Developer Console, como ahora les voy a mostrar. Pero bien, esta es la forma de ejecutar o agendar el schedule job desde el setup. Desde la consola, antes de hacer eso, lo que quiero hacer es, les voy a mostrar cómo luce un schedule job. Bien. Implementa schedulable y este acá lo que hace es llama al código que les había mostrado hoy para que ejecute las currencies, es decir, que suba los rates. Bien, lo que les contaba, en el execute yo no tengo código, sino que tengo la llamada del código que me resuelve o ejecuta, mejor dicho, el código para cumplir con mi requerimiento. El test, la forma de testearlo, testear los schedule jobs tiene ciertas particularidades. Ustedes tienen que ejecutar el código, es decir, agendar el schedule job de forma programática llamando al método system_schedule, que recibe 3 parámetros. El primero es el nombre del método, el segundo es la screen expression, que ahora les voy a explicar lo que es, y el tercero es una instancia de la clase que implementa la interfaz schedulable. Y el problema que tienen es que ustedes pueden hacer una consulta para obtener el cron trigger. El cron trigger es el objeto que se crea cuando yo agendo un job
Y pueden verificar la cron expression, incluso pueden verificar time triggered, que les da el número de veces que este job se ejecutó. Pero no sé si es un bug o que si ustedes después vuelven a consultar este objeto luego de que finaliza el test, time trigger no se actualiza. Entonces ustedes lo que tienen que verificar es efectivamente si los rates se crearon o no, porque era lo que nosotros estábamos haciendo en el Conversion Rate Scheduler. Un problema que tenemos acá es que como yo estoy llamando acá un método futuro, el test simplemente va a ignorar la llamada al método futuro. Y eso es como funciona Salesforce. Si yo corriese este test, acá verían que fallaría porque me diría que no hay rates. Esto no los quiero entreverar mucho, ¿tá? El ejemplo me quedó un poco raro cuando armé el test, entonces no los quiero complicar. Pero sí quiero que se queden con que ustedes tienen que, dentro del método test start, y test.stopTest hacer la llamada al método asincrónico y después tienen que hacer la verificación de que su lógica funcionó. Angélica, hay una preguntilla. Te pregunta sí. Juan si para el test no valdría con llamar al método desde el test. También podrías hacer eso si nosotros, por ejemplo, en vez de estar llamando a... No sé si con el método se llaman simplemente al execute o a lo que tenemos dentro del execute. Nosotros podemos llamar en tener una clase de test para Conversion Rates Handler que teste la lógica de esto, pero después tendríamos que tener una clase que pruebe la lógica de esta, que simplemente es la llamada al execute. La forma en la que Salesforce recomienda hacerlo es, es como les estaba mostrando acá, agendándolo. Bien, esta es la forma en la que Salesforce recomienda para hacer el test del schedule job, es que ustedes lo agenden. Probablemente ustedes podrían llamar al método execute porque es un método público, no tendrían ningún problema, pero la forma recomendada de testearlo es así. No sé si contesté la pregunta. Bueno, sobre las cron expression. Cuando ustedes lo están definiendo, ¿se acuerdan que en el setup ustedes podrían ir y ustedes definen acá la frecuencia? Ustedes, cuando lo están haciendo en forma programática, tienen que pasarle la información al método system.schedule, pasarle cuál es la frecuencia con la cual ustedes quieren ejecutar su código. Eso se traduce en escribir una cron expression, que es lo que está acá. Las cron expressions son un string que tienen este formato. Bien, segundo, minuto, hora, día del mes en realidad, mes, y después pueden pasarle más información adicional como día de la semana, incluso el año en el que ustedes lo quieren ejecutar. ¿Qué representa esto? Bueno, por ejemplo, si ustedes, como vuelvo a la presentación, por ejemplo, aquí, si ustedes quieren ejecutar todos los días a la 1 p.m., bueno, van a ejecutar, su cron expression va a ser a los 0 segundos, a los 0 minutos, a las 13 horas, porque el formato para definir a la hora a la que quieren ejecutar empieza de 0 a 23, los segundos y los minutos son de 0 a 59. Acá tenemos un asterisco porque el asterisco representa que se ejecuta todos los días, de todos los meses, de vuelta al asterisco, y el signo de pregunta quiere decir que la componente de día de la semana, porque ustedes podrían decir quiero ejecutarlo todos los miércoles, no se especifica porque ustedes ya especificaron el día del mes, que serían todos los días del mes en el que lo quieren correr. Con el segundo ejemplo, esto que les estoy diciendo queda más claro. Por ejemplo, yo quiero ejecutar este proceso de lunes a viernes, bien, todos los meses, por eso este asterisco acá. El signo de igual acá quiere decir que yo no especifico la fecha en el mes, es decir, no lo quiero ocurrir ni el primero, ni el 2, ni el 5, lo quiero ejecutar de lunes
a viernes a las 10 de la mañana. Bien, de vuelta. Si yo lo quisiera ejecutar a las 10:30, acá en vez de un 0 iría un 30. Sobre Cron Expressions, también está incluido el link que explica los valores que pueden tomar para la componente, ya sea de segundo, de minutos, de horas, de día del mes, de mes o día de la semana, incluso de año, y a su vez todos los distintos caracteres que ustedes pueden utilizar. Por ejemplo, utilizar el asterisco o utilizar el signo de pregunta, o si utilizan lunes a viernes, escrito así con palabras, incluso también lo pueden escribir con números. Bien, está bastante bien explicado, no quiero adentrarme mucho en eso porque es engorroso, es mejor que cada uno de ustedes lo lea. Bueno, ¿cómo testearlos? Ya se los conté. Limitaciones, ustedes no pueden tener más de 100 shows agendados en un momento dado, y obviamente la cantidad de shows que ustedes agenden cuenta contra el número total de métodos asincrónicos que tienen definidos por la plataforma. Recomendaciones. Como estuvimos hablando hoy con, creo que eran los métodos futuros, si ustedes van a agendar un show desde un trigger, bueno, tengan cuidado de no agendar más shows de los que son permitidos. ¿Por qué? Porque si no van a tener problemas. Lo que les contaba, el método execute debe estar escrito en su propia clase, y no pueden hacer callout directamente de schedule jobs, lo tienen que hacer con métodos futuros o con batch apex. ¿Se acuerdan? Yo hice un callout a través de un método futuro. Y con eso tenemos lo que son los 4 tipos de procesos asincrónicos en Apex, que de vuelta son métodos futuros, batch apex, queuable apex o schedule jobs. Bien. Antes de cómo les puedo monitorear, recuerden en qué casos uso uno. Comienzo con los más fáciles o los que son más fáciles de comprender. Schedule jobs, cuando quiero agendar código o ejecutar código de forma automática según la frecuencia que yo determino. Batch apex, cuando quiero procesar grandes cantidades de registros. Métodos futuros, cuando quiero ejecutar código en su propio hilo para generar un nuevo contexto transaccional para poder implementar los casos de uso que les comenté antes. Y queuable apex, muy similar a los métodos futuros, pero cuando o bien quiero encadenar cosas y garantizar el orden de ejecución, o incluso cuando el tipo de datos que tenga que recibir mi método, mi queuable show, no sea de tipo primitivo. Bien, ¿cómo puedo monitorear los procesos? Un poco esto yo ya se los mostré. Si ustedes vienen al setup y vienen a la parte de Apex Jobs, acá ustedes por cada job que ustedes ejecuten van a ver logs, bien, que les va a decir el tipo. En el caso que sea batch apex, obviamente va a ser batch apex. En el caso que sea un método futuro, va a ser un método, va a decir solamente future. Si es un schedule apex, lo van a ver acá, que va a decir schedule apex, y si es queuable, obviamente. Tienen estados. Bien, el estado complete quiere decir que el código se agendó, pero por ejemplo acá el estado queue quiere decir que este schedule apex se ejecutó, pero a su vez sigue estando encolado porque se va a ejecutar en en un futuro, porque por ejemplo, como les mostraba hoy, puedo tener código que se ejecuta todos los días a las 10 de la mañana. Entonces, hoy, la ejecución de hoy se resolvió, pero sigue estando encolado porque mañana a las 10 de la mañana se va a volver a ejecutar. Incluso si ustedes acá escriben, y esto solamente funciona para los schedule jobs, y vienen acá dentro de jobs, van a schedule jobs, acá van a ver la lista de los procesos que tienen agendados. Información útil, este job name que ven acá es el job name que ustedes o bien pasan como primer parámetro cuando llaman al método schedule, o cuando están en la interfaz que les mostraba hoy, es el nombre que escriben ahí. Acá les dice quién sometió el job, en este caso es mi usuario, cuándo lo sometí. Bien, acá me dice
cuándo se ejecutó, y acá me va a decir que la próxima ejecución es el 5 de mayo el 20 de mayo del 2021. Es un show que se ejecuta una vez al año en esta fecha. Así que desde el setup yo tengo estas dos formas. Consulto la lista de schedule shows. Para los schedule shows, acá cosas que yo también puedo hacer, puedo borrar este schedule show si ya no me interesa que se ejecute el año que viene. Una cosa interesante, perdón, sobre los schedule shows que me olvidé, no pueden tener dos shows con el mismo nombre. Entonces, si tuvieran que reagendar este show y quieren reutilizar el nombre tienen que borrarlo y volver a agendarlo. Eso fue un paréntesis, pero de vuelta, si quieren monitorear, si son schedule shows, setup shows, schedule shows, si son cualquier tipo de otro proceso asincrónico menos schedule shows, entiéndase método futuro, batch Apex o queuable shows, lo consultan desde acá. Bien, y acá la información que les dicen es la cantidad de shows de batch procesados, etcétera, etcétera, etcétera. También cuando tienen errores, porque yo acá cuando estaba trabajando en la demo tuve un error porque estaba parseando mal, les muestra los errores. Esto es muy útil, sobre todo cuando están en proceso de construcción. Hay otra forma de monitorear y eso haciendo queries, ¿bien? Porque, como les contaba yo, cuando ustedes agregan los jobs, recuerden que la plataforma tiene un framework basado en colas, que lo que hace es guarda en distintos objetos, como son async Apex Job, y ustedes en base al IDE pueden consultar y ejecutar estas queries. Para ejecutar las queries pueden usarlo desde la Developer Console, desde los IDEs, desde Workbench, la herramienta que ustedes prefieran. Para Schedule Jobs es distinto porque el objeto que se utiliza para guardar la información es cronTrigger. Bien, entonces ustedes podrían construir o ejecutar estas queries para ver cuántas veces se ejecutó, por ejemplo, un show, cuándo se va a ejecutar por próxima vez, para ver la frecuencia que tienen. Obviamente que a veces para debuguear los procesos ustedes van a utilizar la interfaz, pero a veces cuando ustedes necesitan monitorear el proceso o el resultado de su proceso asincrónico, van a utilizar estas consultas. Imagínense en que ustedes tienen una aplicación en la cual están subiendo los archivos externos y cuando, no sé, cuando se termina la suba del archivo ustedes quieren mostrar un mensaje al usuario. Bueno, ustedes podrían estar constantemente monitoreando en base al ID del job para ver si ya terminó y se terminó con éxito, y ahí mostrar un mensaje tipo notificación de las que llegan al celular al usuario. Ese tipo de cosas lo pueden hacer con este tipo de monitoreo. Bien, y con eso básicamente redondeamos cómo trabajar con procesos asincrónicos en Salesforce. Lo que les contaba, acá están todos los recursos. Estos son principalmente es el trailhead que contiene toda la información de los distintos procesos asincrónicos en Apex y tiene prácticas para hacer. Y si tienen preguntas, me pasé un poquito, pero Si hay una preguntilla en el chat, Angélica, te preguntan que qué función tiene la cola flexible. La cola flexible básicamente es donde nosotros estamos agregando, es lo que les contaba un poco hoy al principio, cuando nosotros estamos agregando la información de los procesos asincrónicos, el framework tiene que llevar nota de qué solicitudes se les hizo, ¿verdad? Y porque recuerden, los procesos asincrónicos no se ejecutan en el momento en el cual se los invoca. Bien, entonces, bueno, el framework tiene que llevar nota de cuáles son esos procesos asincrónicos que se han solicitado, para que si en algún momento llega a haber un fallo, bueno, tengo un lugar que puedo utilizar como una bitácora para recuperarme de esos errores y saber cuáles
cuáles procesos tengo que continuar ejecutando o cuáles ya fueron ejecutados. No sé si la pregunta venía por ahí o si la pregunta venía por el setup, perdón. Ahora me puse a pensar cuando ustedes van y ven que dice FlexiQ desde el setup. Sí, dice el setup. Ah, perdón. Esto que ustedes tienen acá con el FlexiQ Lo estás compartiendo ahora, ¿eh? Bien. No sé si quieres En realidad no es nada. Ahí lo que se hace es, se muestran todos los jobs que tienen status holding. Bien, es decir, que no se han completado. Justamente está vinculado con esto que les decía. Son todos esos jobs que yo agendé, bien, y que todavía no se han podido ejecutar porque estoy en espera que la plataforma tenga los recursos disponibles para ejecutarlos. Yo no se los puedo mostrar porque cuando yo ejecuto un show, se resuelven enseguida, entonces lo agrega y lo saca enseguida. Pero en un ambiente de producción de vuelta donde hay muchos recursos, probablemente a ustedes les queden en espera jobs y les van a quedar con ese estatus que es holding. No me acuerdo bien la diferencia con Q, pero es que está en la espera de que, bueno, se tenga recursos disponibles para poder ejecutarlos. Genial. Comentaba Jorge también por el chat que se pueden reordenar los trabajos de la FlexQ y que recuerden que no puede haber más de 100. Sí. ¿Vieron en la parte de recomendaciones y de buenas prácticas? Yo ahí abstraje las que, bueno, a mi criterio eran las más importantes, porque después hay muchos tecnicismos, hay mucho detallecito que si se los tiraba ahora por ejemplo, para Batch Apex hay un montón de recomendaciones que si se las mostraba todas ahora iba a generar más confusión y ruido que aportar beneficios. Entonces, todas esas recomendaciones, incluso temas de límites, están todos en los recursos que yo les compartí y bueno, ahí los pueden consultar y si llegan a tener cualquier duda siempre nos pueden mandar un mensaje. Porque si no era demasiada la información y de vuelta iba a ser más malo, más que bien y iba a generar confusión. ¿Tenéis más preguntillas? Aprovechad que Angélica es una máster, como habéis podido ver en la clase. Perdonen que fue demasiado larga la presentación. No, está súper bien. Bueno, si no, de todas maneras tenéis sus datos de contacto, ¿vale? Y subiremos la grabación, yo os mandaré un email con todos los enlaces y demás. Así que... acá les paso en el chat les paso el link a la ayuda de la FlexiQ, donde tienen todos los detalles ahí que lo que les comentaba yo y lo que les comentaba también Jorge de cómo monitorear y reorganizar. De vuelta, si buscan información de arquitectura multitenant y de cómo funcionan los jobs, ahí es donde todo empieza a cerrar y hay varios links de eso. De vuelta, tampoco quería detenerme mucho con el tecnicismo de cómo funciona el framework porque a veces es bastante engorroso y no venía mucho al caso. Genial. Muy bien, pues nada, tienes un montón de gracias ahí en el chat. No, gracias a ustedes. Bueno, de vuelta, cualquier consulta, chat Twitter o email y bueno, trataré de responder. Estupendo. Bueno, pues nada, hasta el jueves. Muchas gracias, que pasen lindo. Chao.